que alguno de nuestros países tenga un reclamo o un problema, pues tenga el respaldo de las demás asociaciones de toda Latinoamérica. Entonces, ese más o menos es el plano general, digamos, hablando en lenguaje audiovisual. Pero bueno, ya iremos especificando un poco, ¿no? Yo sí quisiera que hablen mis compañeros, los expertos, así que les doy la palabra a ustedes. Sí, Karina. Sí, como tú mismo dices, Ernesto, la idea es que nosotros empecemos a unirnos en América Latina. Me están diciendo que... Ah, ya, No, ya perfecto. está bien. Sí. Les decía que lo importante ahorita es precisamente el hecho de poder unirnos como América Latina, porque yo siento que nosotros, sobre todo países pequeños como Ecuador y Paraguay, estamos empezando a movilizar nuestra industria, tanto a nivel de cine como de televisión. Entonces, nosotros lo que sucede en Ecuador es que tenemos realidades muy distintas. La realidad de la ciudad de Guayaquil es una realidad que está más bien pegada al cine, perdón, a la televisión, más que Quito, que está más pegada al cine, ¿no? Entonces son como realidades muy distintas y las luchas pues han sido diferentes porque la gente que está en Quito, que está de alguna forma más relacionada con el tema de lo cinematográfico, son ellos los que están más pegados a las luchas de lo del cine. Nosotros por nuestro lado estamos intentando movilizar el tema de que nos paguen, como les explicaba Ernesto. Y lo que quisiéramos es conocer qué está pasando en Paraguay, a nivel tanto de guiones, a nivel del tema de derechos, ¿qué ha pasado con Cuaitia, con Aray? Que nos cuenten un poco. Víctor, cuéntanos cómo es la situación allá en Paraguay. Bienvenido y muchas gracias por la iniciativa. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, compañeros? Ahí Néstor, Federico, Karina. Ernesto hace poco señalaba de que soñábamos juntos con la posibilidad de una federación de organizaciones de guionistas en Latinoamérica que puedan, como él decía y señalaba muy correctamente, pelear sobre protestas que tenemos cosas comunes en la situación de cada uno de los países. Entonces, yo creo, al igual que él, que es muy importante comenzar a partir de estos encuentros, construir una suerte de federación, entablar contacto con Argentina, con Colombia, enterarnos de cómo es lo que nos contaba. ¿Aló? Víctor, sí, Ah, dejamos de sí, verte. sí. Ahora ya, sí. Ahí Se está. escucha perfectamente. Ok, lo que señalaba Karina, que es necesario a partir de estos encuentros formar una federación, con lecciones comunes. Nosotros nos interesa muchísimo conocer la realidad en Ecuador. Karina nos señalaba de que hay como dos situaciones, una que está más ligada al cine, otra que está más ligada a la televisión. En Paraguay nosotros estamos en una situación muy linda, pero muy difícil también. Estamos iniciando la construcción del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, un instituto que en principio no contaba con la participación directa de una asociación de guionistas como la nuestra. Fuimos peleando nuestra representación, nuestra participación. Hoy estamos ahí adentro, estamos en toma de decisiones y participando activamente de esto que tiene que ver con todo el sector audiovisual, pero como señalaba al principio, no estábamos representados directamente los guionistas y para nosotros pensar en una industria del audiovisual sin guiones era un poco utópico. Hoy estamos mucho mejor. Hoy participamos, podemos dar la voz de los guionistas aquí en Paraguay y en esa voz está principalmente la experiencia de Néstor, del invitado que todavía no llegó, que es de Holanda, ¿verdad? También socios de Cuatiá y bueno, compartir en este encuentro todas estas experiencias nuestras y escucharlas de ustedes para a partir de esto seguir construyendo. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Me encanta lo que dices del tema de que ustedes se fueron abriendo espacios dentro de este instituto.
Yo creo que acá en Ecuador la situación es diferente porque normalmente la gente que hace cine, ellos no buscan a los guionistas para que escriban sus obras, sino que normalmente ellos los escriben. Entonces nosotros tuvimos como otra formación diferente requeridos por la televisión, pero la idea que tenemos, por supuesto, y más aún ahora con la presencia de Kiko y la sociedad de gestión, es unir los intereses tanto de los actores por un lado como de los guionistas por el otro y empezar a trabajar normalmente en conjunto en búsqueda de nuestros derechos, ¿no? Esa es la idea que tenemos. Y esperamos pues también aprender de la experiencia de ustedes, saber cómo fue que lograron ese espacio para nosotros también poder irnos insertando, digamos, dentro de lo que es la industria cinematográfica de aquí del Ecuador. En ese sentido, quisiera que Néstor nos cuente cuál ha sido su experiencia como guionista, porque sé que estudió fuera también en Estados Unidos. Vi tu currículum, me parece muy interesante y que nos cuentes qué de tu experiencia nos puedes transmitir dentro del campo del derecho y de los guiones. Gracias, Karina. Un saludo también a todos los paraguayos y ecuatorianos. Y bueno, qué bueno que nos una este tema hoy aquí para hablar de algo que nos importa a todos, ¿verdad? Como guionistas. Bueno, sí, había estudiado en Estados Unidos, que obviamente están, pero por muchos años más avanzados, ¿verdad? Ellos. Luego también estuve en España, que también está totalmente organizado. Y justamente estando por allí, me he dado cuenta de las organizaciones de los guionistas, que son muy fuertes. Estados Unidos paró, ¿se acuerdan? Creo que hace unos años, revolucionó la televisión. Es más, yo creo que hoy en día la razón por la que tenemos tantas series muy buenas es porque justamente de aquel strike, de aquella huelga que hubo de los guionistas en los Estados Unidos. Y pasa lo mismo en España, donde realmente ahora tienen también, como en Estados Unidos, el showrunner, que es una nueva figura de guionista siendo como un ejecutivo en producción, que corta la torta. Y eso hace que entonces el producto o el material salga con una calidad superior a lo que era antes. Viendo todo eso, estando justamente en la universidad, en la ESCAC, en la Escuela Superior de Cataluña, yo venía a Paraguay, tenía algunos cortos que tenía que estrenar aquí y estaba por todos lados el tema del Instituto Nacional de Cine de aquí y la ley de cine, ¿verdad? Pero me llamaba la atención lo que Víctor acaba de decir, que justamente no teníamos la participación de una organización, de una asociación de guionistas. Y bueno, fue así justamente que fui a una reunión, me acuerdo, hace 2 años, y a mí me llamó mucho la atención que estaban casi todos, pero no estaban los guionistas. Y era muy raro. Entonces, me acuerdo que salí de ahí y le encontré a Nelson de Santani, que es otro escritor dramaturgo que hace también obras de teatro y colega nuestro. Y dijimos, estaba ahí también Cristian Ayoso, que acababa de volver también de España como con un máster en guión. Y decíamos, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer algo. Y me acuerdo que el primer mensaje que enviamos fue a un gran profesor de teatro de aquí, que es también escritor, que tiene una escuela de teatro también aquí, Agustín Núñez, y le lanzamos la idea, ¿por qué no nos organizamos? ¿Estarías de acuerdo? Porque nosotros éramos todos jóvenes, que quizás no teníamos el nombre de grandes escritores paraguayos, que quizás no nos iban a tomar en serio escritores de renombre como Agustín y Tito Chamorro. Y Agustín, pero al decirle todo, ya contestó, adelante, hagamos. Y el segundo mensaje ya fue a Tito Chamorro. Y Tito también con una energía que le caracteriza a él, adelante, hagamos esto. Y así fue que empezó lo que hoy es Cuatía, ¿verdad? Y que llevó su tiempo, como dijo Víctor, no fue fácil, pero a mí me parece que es una lucha que mereció y que gracias a la lucha de todos, hoy Cuatía tiene un espacio dentro de lo que es de lo que se está conformando el Instituto Nacional de Cine Paraguayo. Así que creo que Cuatía está en buen camino. Me encanta escuchar también la experiencia ecuatoriana, porque no me había imaginado yo de que en Ecuador sea totalmente lo opuesto, que los guionistas de televisión sean los que lleven la batuta más que nada, porque aquí en Paraguay, si vas a un canal de televisión, vas a encontrar todos menos a un guionista. Es muy raro. Trabajé mucho tiempo en la televisión también
y siempre me ha llamado la atención de que nunca había guionistas. Entonces me acuerdo que una vez estaba trabajando con un director argentino y le dije, ¿y no tenemos guionista? Y me dice, no, aquí no hay guionista, no se estila usar guionista. Entonces le dije, pero entonces vamos a estar a merced de Dios a ver si cuando digan acción o vamos al aire, se nos ocurra algo fantástico para decir al aire. Y a mí me parecía muy difícil y difícil de entender. Y yo creo que la televisión paraguaya está pagando hoy en día incluso ese precio, teniendo una migración. Yo estuve en España, estuve en Estados Unidos también, en otros países, y comparado a esos países, me parece que en Paraguay la televisión actualmente es la que tiene menor audiencia por su calidad de programación, yo creo. Y yo estoy segurísimo que tiene que ver con la falta de guionistas, cabeza pensante que esté craneando y diciendo hagamos esto, que diga esto, que vaya aquí, sino que está a merced de unos conductores a ver si se le ocurre algo genial para hacer en vivo. Para más no, lo hacen en vivo, no es que lo hace grabado. O sea, a mí me da mucho miedo la televisión paraguaya. ¿Qué querés que te diga, Karina? Bueno, muchas gracias, Néstor, por tu intervención. Y me parece muy curioso, realmente. No sé, yo llevo mi buen tiempo trabajando en televisión y para mí sí sería muy sorprendente que no dijeran hay alguien detrás que está escribiendo o ideando lo que se hace, ¿no? En nuestro caso, pues sí, ha sido así como muy distinto en ese sentido. Realmente toda la producción ahora de televisión, desde hace unos 5 años atrás, se hace exclusivamente en Guayaquil, porque en Quito, que es la capital, cerraron todas las opciones de producir, ¿no? Pero en cambio, el tema del cine ahora también se está levantando muy fuerte en Guayaquil porque está la Universidad de las Artes, que se ha convertido como en un bastión de todas las artes en general en Ecuador. Y es la primera vez que el gobierno que pasó impulsó pues la existencia de una Universidad de las Artes donde hay cine, hay música, y entonces por fin los guionistas nos podemos formar. Ya nos estamos profesionalizando, ¿no? Yo, de hecho, tuve que ir a buscar también una maestría, igual que Ernesto, en España, porque aquí no hay opciones para estudiar como guionismo, ¿no? O sea, no te toman en serio como carrera. Yo, de hecho, estudié literatura, no guionismo, porque no hay la opción. Pero entonces siento que se hace camino al andar. Pero lo que nos falta, yo creo, a nosotros es creer más en nosotros mismos, que nosotros de alguna forma tenemos la sartén por el mango. Porque si lograron los guionistas de Estados Unidos, y yo sé que estamos a años luz de ser igual que ellos, pero ellos lograron parar la industria porque sabían que ellos tenían las ideas. En nuestro caso pasa más o menos... Karina, te quería comentar nomás que justamente con Estados Unidos, el día que yo me di cuenta lo importante es que hay guión fue cuando estaba terminando mi licenciatura allá en Estados Unidos y tuve que hacer un estudio de campo en una productora que justamente era Harpo Studios en Chicago. Fui a ver uno de los programas de Oprah Winfrey, no sé si lo conocen, a esta conductora norteamericana que estuvo 25 años en la tele. Y ella, más que nada, yo me fui para ver cómo se hacía el programa, quería ver detrás de cámara. Y lo que me llamó la atención fue que hasta los chistes que ella decía al público, al aire, estaban escritos. Es así. O sea, decía, por ejemplo, estoy tan llena porque acabo de comer. Estaba escrito en su teleprompter. O sea, todo lo que ella decía, hasta los más mínimos detalles, estaba guionado. Y ahí fue que yo dije, esto es mucho más serio de lo que en Paraguay nosotros pensamos. Y qué bueno que lo hayas visto, porque en efecto creo que es así. Y creo que a nosotros como guionistas pues nos falta decir eso, que nosotros tenemos esta identidad y esta importancia. Y para eso pues tenemos aquí a nuestro invitado también, a Kiko Duret de la Sociedad de Gestión, que como les decía Ernesto, pues gracias a ellos como que nos ayudaron a empoderarnos y a saber que nosotros podemos pelear también por el tema de derechos, por cobrar nuestras regalías. Y de hecho lo estamos haciendo. Entonces te cedo la palabra, Kiko, como para que nos cuentes desde tu perspectiva como abogado y rockero todo lo que nos has apoyado durante estos años de trabajo conjunto. Nada, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación tanto a Gala como a Cuatia. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo panel con ustedes. Me ha gustado mucho algunas de las reflexiones que he escuchado, sobre todo un poco porque es lo que marca la diferencia entre los dos grandes sistemas de propiedad intelectual, ¿no? Que es el del copyright norteamericano y luego está el sistema continental de derecho de autor, que sería en España, por ejemplo, pero también en nuestros países de América Latina. Y efectivamente, aunque ambos son sistemas diferentes, en ambos queda probado que la unión hace la fuerza, ¿no? Yo creo que es un poco la lógica detrás de todo tipo de asociaciones, ya sean sindicatos, ya sean sociedades de gestión colectiva.
porque es muy famoso el caso, ¿no?, del Screen Guild, ¿no?, de esa huelga que hicieron hace muchos años, que paró el mundo. Es que no es solo que parara la televisión. De hecho, yo recuerdo que estaba enganchado a unas cuantas series, chao series, yo me moría de las iras, pero luego uno entiende que es por una buena causa, ¿no?, y empieza, digamos que empieza a empatizar con ello. Y esa es un poco la lógica del copyright, ¿no?, en la que es un tipo de sistema en el que la titularidad en origen de todos los derechos es de los productores audiovisuales, es decir, ellos se hace una obra por encargo, por decirlo de algún modo, y se protege la inversión económica, ellos ponen la plata, con lo cual ellos son titulares y pueden hacer lo que quieran con esas obras, pero claro, detrás de todo eso funciona el sistema porque hay sindicatos fortísimos, como es esa Screen Guild, por ejemplo, para el caso de los guionistas, pero también está SAG-AFTRA para el caso de los actores, ¿no? Que SAG-AFTRA, pues por poner un ejemplo, son los que iniciaron el movimiento Me Too a nivel mundial y, pues bueno, con todos los resultados que todos conocemos respecto a gente como Harvey Weinstein y demás. Eso nace de un sindicato también, eso nace de una asociación de actores en el que un grupo de actrices empiezan a contar sus experiencias. Entonces, ese es el poder de la unión, ¿no? Cómo la unión hace la fuerza. En el caso de España, que es sistema de derecho de autor, los guionistas sí tienen esos derechos en origen, es decir, el guionista como creador tiene una serie de derechos que cuando se sienta con el productor audiovisual los cede, pero ¿qué pasa ahí? Que hay derechos de remuneración, es decir, estos guionistas, así hayan cedido todos sus derechos, conservan las facultades económicas de una serie de derechos de explotación que son gestionados por la sociedad de gestión colectiva de ahí, que es DAMA, por ejemplo, ¿no? DAMA, que es la sociedad de gestión de los autores y guionistas audiovisuales, que nosotros Uniarte tenemos un acuerdo de reciprocidad con ellos, o sea, nosotros representamos a DAMA en Ecuador y DAMA nos representa allí, es la que gestiona todos estos derechos. Entonces, esa es un poco la lógica, ¿no?, de que la unión hace la fuerza. La situación en Ecuador que comentaba Ernesto, que bueno, yo le estoy muy agradecido también, evidentemente Uniarte trabaja para sus socios, nosotros tenemos tanto artistas como autores, entonces, bueno, no hacemos ni más ni menos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Simplemente hacemos nuestro trabajo. Nosotros como sociedad de gestión colectiva tenemos que gestionar y defender los derechos de propiedad intelectual de nuestros titulares. En Ecuador la situación no es la idónea, pero sí está un poquito más avanzada que la de Paraguay, que tenéis una ley todavía un poquito antigua, que es de 1998 y todavía faltan una serie de derechos por reconocer. Pero en Ecuador sí existen estos derechos de remuneración, pero por la comunicación pública en cines, ¿no? Nosotros podemos recaudar un porcentaje de taquilla de los cines para repartir a los titulares, pero claro, ¿qué sucede? Lo que comentaba Karina, Ecuador es un país en el que hay dos países a la vez, porque claro, la capital está a casi 3.000 metros de altura en medio de los Andes y la otra ciudad principal está en la costa. Entonces, por una cuestión geográfica, por decirlo de algún modo, en la que el Instituto de Cine y Creación Audiovisual se encuentra en esa capital y, sin embargo, todas las grandes productoras de televisión están en la costa, pues evidentemente una es la capital del cine y la otra es la capital de la televisión. ¿A qué lleva eso? A que como cine se hacen pocas películas, no hay una industria tan fuerte como la televisiva en la que se están haciendo series todo el rato, no hay una figura de guionista profesional para cine. Es decir, porque si ustedes como escritores se dedicasen a escribir cine, pues tendrían que tener otro trabajo, evidentemente, porque ¿qué se hacen? 4 o 5 películas al año, sería imposible, ¿no? Entonces aquí está la figura del director todólogo, el director que escribe su propio guión y es productor ejecutivo y por poco si hace el selfie actúa ante la cámara, ¿no? Es una industria que funciona más así. Y sin embargo, la televisión está toda en la costa, ¿no? Entonces, la figura del guionista profesional como tal, realmente, pues son gente como Karina y Ernesto que escriben guiones todo el rato, ¿no? Y hacen todas estas series para explotar en televisión. ¿Qué pasa en Ecuador? Que ellos no tienen todavía derechos de propiedad intelectual como estos que comento, que son derechos de remuneración, que son, no importa todos los derechos que tú hayas cedido al productor, tú todavía conservas facultades económicas, con lo cual, bueno, todavía estamos en fase de ver cómo podemos reformar la ley, ¿no? En el caso de Paraguay es muy importante lo que comentaba Ernesto con respecto a lo del Tratado de Beijing, porque, bueno, yo sé de buena tinta que el presidente de Paraguay tiene por poco en la mesa de su despacho el tratado para ver si lo firma, ¿no? De hecho, se está haciendo una campaña muy fuerte para que el presidente de Paraguay firme el Tratado de Beijing, ¿no? Entonces, claro, cuando esto ocurra, que yo creo que va a ocurrir,
Yo creo que ahí es donde Cuatiá tiene que también meter mano, porque evidentemente la firma del tratado lo que significa es que tiene que haber unos estándares mínimos en materia de propiedad intelectual. Es verdad que para derechos de los actores, pero claro, eso va a abrir la puerta a que haya una reforma legislativa. Entonces, habiendo una reforma legislativa, es donde la asociación de los autores audiovisuales tiene que entrar también para que se reconozcan más derechos, ¿no? Porque la ley paraguaya, al final, bueno, hay un pequeño bloque de artículos dedicados a la obra audiovisual en la que, bueno, como siempre, se ceden todos los derechos al productor audiovisual, se facilitan presunciones de cesiones, etcétera, pero sin embargo ustedes, como parte débil en la negociación, una vez han cedido todos esos derechos, poco o nada tienen que reclamar, ¿no?, a la productora audiovisual o canal de televisión. Entonces, bueno, esa es un poco la situación macro, ¿no?, respecto a ambos países. Ecuador estamos un poco más avanzados, todavía falta un poco. En el caso de Paraguay, estáis un poco por detrás en ese tema de reconocimiento de derechos de autor y conexos, pero creo que se les va a presentar una muy buena oportunidad a raíz de esta ratificación y adhesión del tratado, porque se va a abrir la puerta a una reforma legislativa en la que se pueden hacer propuestas. Aquí en el apartado de buenas noticias, estas confederaciones internacionales con las que todos sueñan existen. De hecho, bueno, nosotros como UNIARTE formamos parte de una que es Latinartis, en la que aglutina tanto sociedades de gestión colectiva de actores como de directores y guionistas, con lo cual, bueno, desde ya quedamos a la disposición de Cuatiá para conversar y poder asesorar en todo lo que podamos. De hecho, bueno, en Paraguay está Interartis Paraguay, que es una muy buena entidad que forma parte de este conglomerado y tenemos diálogo directo con ellos. Y esa es un poco la situación así macro. Y de ahí, si queréis, pues bueno, empezamos a conversar entre nosotros, consultas y ver un poco qué desafíos tenemos pendientes. Muchas gracias, Kiko. Gracias siempre por tu disponibilidad y por darnos ánimos para seguir peleando por el tema de los derechos. Claro. Porque a veces sí, como les decía, Ernesto, es un poquito complicado. Quisiera aprovechar para responder una pregunta que nos han hecho. Tito Chamorro nos pregunta, me gustaría que hablen un poco sobre el tema del tarifario mínimo, ya sea para televisión y cine, ¿cuál es la experiencia ecuatoriana? En ese sentido, Ernesto, no sé si nos quieres contar cómo fue la experiencia, porque nosotros sí, por situaciones laborales, nos vimos obligados a marcar un pequeño tarifario. Entonces, quisiera que Ernesto les cuente, les responda cómo ha sido nuestra experiencia en ese sentido. Bueno, nosotros establecimos hace un tiempo un tarifario, en este caso para los trabajos de televisión. Pero el problema es que mientras eso no esté avalado por una ley o no haya alguna sanción si es que no se respetan ese tipo de cosas, pues las grandes empresas simplemente no le hacen caso a eso, ¿no? Entonces nos queda la experiencia de que aparte de plantear estos tarifarios o en algún momento que hicimos un manual o estábamos dentro de la elaboración de un manual de buenas prácticas, digamos, mientras no haya algo legal o alguna figura legal que obligue a la empresa o a la productora a aplicarla, pues poco se puede hacer, ¿no? Apelar simplemente a la buena voluntad de estas personas, pues pasa a ser arar en el mar casi siempre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro tarifario en la vía real, pues queda más un poco a discreción del propio trabajador cuando va a firmar un contrato de tratar de cerrar lo mejor posible económicamente dentro de lo que se puede, ¿no? Pero a nosotros realmente, ya les digo, no nos ha dado demasiados réditos eso. Sí de una forma moral quizás, ¿no? De ver o de que las empresas sí se dieron cuenta de que estamos unidos, de que estamos tratando de poner ciertas reglas, de que cuando se firma un contrato ahora estamos un poco más despiertos todos porque ya todos sabemos más de las leyes y de lo que de lo que nos pueden hacer y lo que no nos pueden hacer. Entonces, bueno, eso sí, ¿no? Eso sí da una imagen que sí me consta que
esa imagen de unión, de organización, sí causa un efecto, de todas maneras, en las grandes empresas, por lo menos un efecto, como les digo, moral, prácticamente, ¿no? Más o menos eso sería la experiencia con el tarifario que hemos tenido nosotros. Sí, o sea, para Ernesto, complementar. ¿puedo preguntarle algo para Ernesto Sí, sobre ese claro. tema, Karina? Sí, claro, sí. Bueno, yo creo que a nosotros nos encantaría escuchar unos detalles más, Ernesto, porque justamente una de las cosas que hace rato estamos proponiendo dentro de Cuatía es establecer un tarifario comparado con, por ejemplo, el sueldo mínimo de aquí. Por ejemplo, en España yo me he dado cuenta de que un guión de un largometraje está entre 20 y 30 salarios mínimos de allí. Entonces, haces un guión de largometraje, vendes y te pagan alrededor de 20 a 30.000 euros. En dólares, si hablamos en dólares, por ejemplo, Ernesto, si estás guionando para un programa de televisión, una serie, no sé, tiro algo, en dólares, ¿cuánto te pagan? ¿Te pagan por episodio? ¿Te pagan mensual? ¿Te ponen dentro de un staff del canal o cómo lo hacen? Bueno, a ver si estoy con el micrófono. ¿Qué se hace acá? Bueno, lo que pasa es que no podemos comparar jamás los precios de Latinoamérica con los precios de Europa o de Estados Unidos, porque es una diferencia, pero gigantesca, pues, ¿no? O sea, si nos ponemos en eso, nos vamos a echar a llorar toditos. Creo que más que todo, bueno, nosotros tenemos la ventaja acá de que tenemos los dólares, de que la moneda es en dólares y eso nos da cierta estabilidad, sobre todo, y cierta regularidad en los costos a todo nivel, no solamente de los guiones. Lo que han hecho las grandes empresas audiovisuales acá es que poco a poco han ido estableciendo en los guionistas la modalidad de freelancer. Antes sí había compañeros contratados, ¿no? Con todos los beneficios de ley, contratados que eran empleados de los canales. Hoy en día eso ya no existe. Ya nadie, absolutamente nadie es empleado de los canales, porque los propios canales no lo han querido así. Entonces, somos freelancers, pero eso también nos da otra ventaja, que es que podemos trabajar para quien nosotros queramos y no tenemos ninguna restricción de trabajar para quien nosotros creamos conveniente. Se nos paga generalmente como freelancer por guión, y más o menos lo máximo que hemos alcanzado por episodio de 1 hora por guión ha sido $600, que para mí es bajo igual. Quizás como está en dólares para otros países podría parecer mucho, ¿no? Un guión de 1 hora sería, ¿verdad? De 1 hora, sí, de 1 hora. 48 páginas más o menos. Sí. Incluso menos, inclusive. Puede ser entre hasta 40 páginas. 40, 45. Y no importa si lo haces solo o ese es el que pagan a un guionista por ese trabajo. Si han trabajado entre dos, ¿se divide eso o cómo lo hacen? No tenemos la costumbre de trabajar entre dos un solo guión. O sea, lo que se hace es que si hay una novela o una serie que tiene continuidad, pues hay un grupo, hay un grupo de trabajo, a veces de 4 o 5 guionistas y cada uno hace un capítulo. Pero no hay esa modalidad de que 2 personas hacen un capítulo. Sobre todo sí. Claro, quizás en cine puede haber eso, ¿no? Perdón pero que te acá interrumpa, en Ernesto, televisión pero como que no. Sí tenemos la figura, por ejemplo, yo he trabajado en varias telenovelas escaleteando. Entonces, cuando uno escaletea, es la persona que va llevando la historia y que va contando los capítulos para que otros compañeros los dialoguen. Entonces, ahí a veces nos cambian los precios, ¿no? Tú como escaleteadora ganas un valor solo por escaletear y los compañeros que dialogan ganan otro valor porque tú les mandas la escaleta y ellos se encargan. ¿Y quién gana más entre un escaletista? Bueno, yo quisiera saber, entre un escaletista y un dialoguista, ¿quién ganan lo mismo? En la producción en la que yo estuve, equipararon los valores. Nos dijeron, sí, los escaletistas y los dialoguistas van a
cobrar lo mismo. Pero personalmente, si me preguntas a mí, yo creo que el trabajo del escaleteador es más difícil, porque a veces hay que partir exclusivamente de cero y vas armando la historia. Entonces, sí creo que debería reconocerse eso también. O a veces trabajamos con series que tienen en continuidad en grupos de trabajo, entonces es el creador, el autor de la serie, el que te da, digamos, como el resumen de lo que va a pasar en tu capítulo. Y tú escaleteas y dialogas absolutamente todo. Entonces él te da 5 líneas y te dice, de esto sácame un capítulo y tú sacas tu capítulo. Entonces son modalidades de trabajo. Una consulta, Karina. Sí. Todos estos detalles que están comentando, ¿están dentro del tarifario que ustedes trabajaron? Porque la realidad es que nosotros dentro de Cuatía, desde el principio del mandato que venimos trabajando, siempre fue el tema del tarifario como algo pendiente para nosotros. Pero nos dimos cuenta, así como señalan ustedes, que es muy difícil llegar a un consenso y realmente con las otras partes. O sea, nosotros podemos sacar un tarifario, tratar de trabajarlo y imponerlo de alguna manera, que ese es nuestro deber, pero si tú no llegas a un, digamos, arreglo con los productores, si tú no llegas con la Cámara de Productores y llegas a acuerdos que por encima de tu esfuerzo como asociación, es muy difícil llegar a un puerto real. O sea, pasa casi a ser teoría nada más. Hoy creo que tenemos recién las condiciones en Paraguay como para plantear estos diálogos. Hoy estábamos reunidos en la mesa técnica del audiovisual. Es la segunda vez que tenemos una reunión en marco de esto desde hace 2 años. O sea, recién nosotros tenemos el espacio como para empezar a dialogar con productores y empezar a plantear tarifarios. Estamos muy vírgenes en eso. Nos gustaría que nos sigan pasando la experiencia de ustedes, por eso les consultaba si todos estos detalles están dentro del tarifario. Sí, Víctor, nosotros te podemos pasar el tarifario inclusive para que los sirva un poco de modelo para que ustedes puedan hacer el suyo. Yo aquí puedo contar la experiencia de la negociación también, porque aunque nosotros desde Uniarte somos entidad de gestión, sí estuvimos un poco dentro de este bloque de lo que era el manual de buenas prácticas, ¿no? Un poco cómo fueron acogidas las tarifas. Yo aquí vuelvo a hacer la misma reflexión de antes. Para conseguir un tarifario, una vez más, la unión hace la fuerza. Es decir, cuando hay una organización unida que exige un precio, no hay cómo hacer que ese precio sea ley. Quiero decir, aquí lo que hace que un bloque sea unido es que la gente no acepte condiciones por debajo de eso. Entonces, ahí es donde está, por ejemplo, el éxito de un sindicato como el Writers Guild, ¿no?, de Estados Unidos, que ellos sí son bien fuertes. Va el sindicato y firma los convenios pues con la Motion Pictures Association o con la Asociación de Canales de Televisión tal, y dicen, no, miren, para que nuestros guionistas trabajen es esto, o nuestros guionistas ninguno va a trabajar. Entonces, claro, ahí ya como bloque es más fácil, ¿no?, que una parte tan fuerte como un productor audiovisual ceda un poco. Pero igualmente comentar la importancia de la propiedad intelectual, porque estos ejemplos que se ponen de España, claro, esas tarifas de los 20, 30.000 euros por el guión del largometraje, eso es la prestación del servicio. O sea, eso es que tú escribas el guión y lo entregues, pero luego al margen de eso también hay una propiedad intelectual, es decir, tú vas a obtener una serie de rendimientos económicos por la cesión de derechos exclusivos, luego tienes tus derechos de remuneración por la explotación en televisiones, en cine, con lo cual es una carrera de fondo en la que hay mucho que reclamar. Entonces, de cara a esto del tarifario, yo lo que recomiendo, un poco por la experiencia que vimos, y eso que realmente esto ahora le dirán los compañeros de Gala, porque el trabajo interno de sacar, digamos, las cifras del tarifario es de la asociación, no es de la sociedad de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva ya tienen tarifas, pero por la explotación de las obras, a las televisiones, cines y demás. Lo que hay que buscar es primero un bloque fuerte unido, es decir, sentarte como bloque, nosotros somos todos los guionistas de televisión y esto es lo que os vamos a cobrar, estos son los estándares, esto tiene que cobrar un escaletista, esto cobra el dialoguista, el argumentista, etcétera. Yo creo que eso es la forma ideal de obtener resultados, porque por más que uno saque unas tarifas maravillosas o que puedan ser atractivas para un productor, si luego los propios agremiados no cumplen, claro, es muy difícil. Entonces es un trabajo complicado, ¿no?, de hacer muchos malabarismos. Bueno, yo quiero complementar algo ahí, Néstor y Víctor,
como experiencia también decirles que, a propósito de lo que dice Kiko, traten de que todos los guionistas estén en Cuatiá. Eso es. No dejen a nadie por fuera, porque esa persona que dejan por fuera es la que les puede, como se dice vulgarmente, dañar el negocio. Entonces ustedes tienen que buscar que todos estén dentro. Entonces cuando todos estén dentro, pues no podrán encontrar a nadie más. Va más o menos así. Voy a explicar un poquitito cómo se dio el crecimiento de este sector, porque es muy difícil entender a veces las situaciones en las que nos encontramos sin ver el contexto. Originalmente en Paraguay había como dos grandes organizaciones, la CAMPRO, que era la Cámara de Productoras, y la OPRAP, que era de trabajadores. Eran los profesionales y las empresas. Entonces, dentro de los profesionales estaban todos juntos, los guionistas, los directores de fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí era un bloque fuerte para negociar, era la OPRAP. Pero en la maduración de la industria, de la OPRAP se fueron desprendiendo organizaciones generando una individualidad. Una de esos desprendimientos es Cuatiá. Entonces, hoy, básicamente, tomando lo que dice Ernesto, es muy válido. Nosotros abrimos Cuatiá a la mayor cantidad de guionistas y de opciones de guiones, o sea, dramaturgos, guionistas de televisión, abrimos el juego. Pero todavía tenemos otra organización que representa, digamos, no podría decir en menor modo, pero sí como una parte a guionistas que no están dentro de Cuatiá. Más, la única organización que representa exclusivamente a guionistas dentro del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo es Cuatiá. ¿Tenemos que trabajar para que esto siga creciendo? Sí. ¿Tenemos que llegar a arreglar con los productores, con la Cámara de Productoras, todo esto, para llegar a tarifarios? Sí. ¿Es una lucha dificilísima? También. Necesitamos de la experiencia de ustedes. Ahí voy a tomarle la palabra a Federico, que después de este conversatorio te voy a estar llamando, Federico, para que nos siga dando unas indicaciones. Chévere, Víctor, muchas gracias. Y la idea de este conversatorio es precisamente eso, ver en qué podemos apoyarnos, en qué vamos fallando y de qué podemos aprender también. Tengo otra pregunta aquí. Yo creo que esta pregunta va para Kiko, porque tiene que ver con el tema de la ley. Pregunta, Paraguay no tiene una ley de medios, por lo tanto las televisoras prefieren comprar enlatados. Ese es el problema de los guionistas, o compran derechos de programas exitosos en los mercados. Nosotros tenemos una ley de medios, Kiko. Ahí cuéntale cómo fue la experiencia. Sí, bueno, aquí sí tenemos la ley de comunicación en la que, pues bueno, como en la mayoría de leyes de medios de todo el mundo, siempre hay un porcentaje no obligatorio de emisión, ¿no? Para proteger la industria nacional de emisión ecuatoriana. Pero claro, aun con ello, el tema del enlatado es muy complicado y sobre todo ahora hay un desafío brutal para el tema de las teleseries que es Turquía. Turquía, por una serie de factores que ellos tienen dentro de esa industria, de que tienen muy fuertes subvenciones, digamos que el audiovisual se ha convertido en política geoestratégica de primer nivel. Están haciendo unas series que, bueno, que son maravillosas a nivel producción, a nivel fotografía, actores y demás, y el enlatado es baratísimo. Entonces, están acabando un poco con la era de América Latina con respecto a la famosa telenovela, ¿no? Como se le suele llamar. Aquí llegan también, Europa, Federico, esas telenovelas. Allí también, ¿verdad? Todas. Sí, en Europa yo converso con las entidades de gestión de ahí y lo dicen, ¿no? Dicen, joder, cada vez de América Latina hay menos explotación de obras audiovisuales, es la era de Turquía, precisamente por eso, porque son enlatados baratísimos y a muchas televisiones lo que les ocurre es eso, ¿no? Que dicen, me sale más caro producir yo mi propio contenido que comprar enlatado de todos estos episodios que están ya las series hechas y que a la gente les gusta mucho. O sea, luego son series que tienen mucho éxito. Entonces, sí. Es más, cuando el presidente de Turquía vino a Paraguay, uno de los temas que trató con nuestro presidente fue sus enlatados, ¿eh?
Sí, 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 es que no, es que es a nivel mundial, o sea, es a nivel mundial. Un poco lo que ocurría en los años finales de los 80-90 con Venezuela, que era Venezuela para todo el mundo, ahora es Turquía para todo el mundo. Entonces sí, o sea, sí que ahí toca en la parte de legislación, con leyes de comunicación y demás, pues bueno, proteger un poco el audiovisual ecuatoriano, pero, o sea, perdón, el audiovisual paraguayo en su caso. Pero yo también les cuento esto, es verdad que en Ecuador hay una ley proteccionista, pero luego también hay un problema y es que sí, las televisiones de aquí explotan contenido ecuatoriano, pero luego el contenido ecuatoriano no sale al mundo. Por alguna razón, ahí yo creo que tanto Ernesto como Karina pueden explicar mejor porque ellos trabajan ahí dentro en las trincheras. Es verdad que el audiovisual ecuatoriano todavía no está teniendo mucha salida y yo creo que tiene que ver un poco con una mezcla de relaciones internacionales con las propias políticas de las televisiones, ¿no? Que no sé si no es que no saben cómo vender ese contenido, no terminan de negociar con otras televisiones a nivel internacional. Entonces sí, en Ecuador se emite mucho audiovisual ecuatoriano, pero todavía falta que Ecuador salga al mundo, porque calidad hay de sobra, pero no. ¿Y hay algún porcentaje, Federico, que tienen que poner en las televisoras? ¿Hay un porcentaje de programación local que debe cumplir las emisoras televisivas? Sí, sí tienen un porcentaje de programación local. El 40%. Wow, Es del 40%. Es por ley y realmente yo siento que esa ley proteccionista que tuvo el gobierno anterior fue lo que nos ayudó a nosotros como guionistas, digamos, en el sentido de poder escribir producción nacional, porque se vieron obligados a hacerlo. De lo contrario, también ellos optarían por el camino, obviamente, de las latas, o sea, sin dudarlo. Claro. Y esto existe a nivel mundial, o sea, en Europa es igual. Francia, por ejemplo, Netflix. tiene una legislación brutal para proteger, y exactamente, el tema Netflix con las directivas de comunicación audiovisual europeas y demás, un poco lo que la Unión Europea le dice en bloque a Netflix es, bueno, porcentajes de beneficios obtenidos en todos estos países los tienes que reinvertir en producciones nacionales en cada uno de ellos. Por eso hace 2 semanas Francia justamente salió con esa noticia, Federico, no sé si leíste, que le obligaron ya por ley a Netflix, si quieren continuar en Francia, un porcentaje de las recaudaciones tienen que ir otra vez a producciones francesas. Sí, y esto está en Alemania ya está implementado en la ley, de hecho en España también. Esto viene de directivas europeas que obligan a que digamos que se legisla así porque, hombre, una cosa muy buena, y esto sobre todo para mí, tanto Francia como Alemania es ejemplo, es que el audiovisual es bien de primer nivel para el Estado y es política cultural del Estado de primer nivel proteger el audiovisual. Entonces, claro, dentro de la Unión Europea como bloque, esto se está negociando muy bien y de hecho Netflix es lo que está haciendo, pero también digo una cosa, es que a Netflix le viene bien, porque luego no es casualidad que salgan series como Dark o todas las series españolas que se están consumiendo, que son son coproducciones en muchos casos en los que, bueno, luego Netflix también, pues, obtiene rendimientos por ello, ¿no? Así se invierta en esto. Entonces, yo creo que en el caso del audiovisual, ese es el camino. Es bueno que haya leyes de comunicación, leyes de telecomunicaciones. Nosotros, si quieren, les enviamos un ejemplo de cómo está nuestra ley orgánica de comunicación, en la que está regulado esto. Todo, ¿eh? Todo. todo. Todo vamos a enviar. Pero luego también eso, y igualmente, ¿no? Que aquí todavía es asignatura pendiente, pero si la hay en otros países, pasa también con las leyes de cine, ¿no? Siempre que hay una ley de cine, se busca lo mismo, ¿no? Regular las condiciones de que es considerada una película nacional y cómo, pues bueno, cada estado tiene que proteger este tipo de producciones con inversión en ellas, y en el caso de las leyes de medios, pues lo que se llama la cuota de pantalla, ¿no? Eso existe en todos los países. Esto no es un invento socialista ni ninguna cosa así rara. Esto existe en todos los países que tienen un audiovisual desarrollado y es bueno precisamente pues para competir un poco con el enlatado barato y condenar a tu país a que la industria audiovisual desaparezca. Así mismo, te cuento que una cosa curiosa que leí hace poco en un artículo, en Paraguay ahora uno de los nombres más conocidos, o sea que la gente está poniendo a sus hijos es Onur. ¿Por qué creen? De una telenovela turca. Turquísima, ¿no? Así es. Claro. Hay muchísimo Onur ahora en Paraguay. Es que es todo, sí. Es una cuestión, creo que tiene que ver mucho con sus políticas de incentivos fiscales, en que todo está financiadísimo, entonces producir es barato, pero luego incluso está en los rasgos físicos, ¿no?
Los turcos y las turcas son gente muy guapa, entonces, y tienen unos rasgos bien latinos, son morenos, con los ojos, no sé, son una serie de condiciones que hacen que lo estén reventando, como se suele decir en España, y es todo un desafío. Yo quiero aclarar, compañeros, que las series ecuatorianas, a pesar de que como ya hablamos, hay una ley que obliga un poco, pero las series ecuatorianas son muy vistas también. Yo te diría que hasta más que las turcas, ¿ah? O sea, tienen excelente rating y eso nos da a pensar de que a la gente le gusta ver lo nuestro, que se identifica con nuestros personajes y las novelas ecuatorianas están súper bien vendidas. Wow. Y tienen un muy alto rating. Entonces tampoco es que les cuesta mucho a los canales locales hacer una serie ecuatoriana, porque es casi un éxito asegurado hacer una serie ecuatoriana. Y bueno, sí se ha vendido, aquí se vendió, se hizo historia vendiendo por primera vez a Televisión Azteca una serie que se llama Tres Familias de Coavisa, que yo también escribí, y se vendió a Azteca. O sea que sí, yo creo que nos falta por ahí un empujoncito, pero la calidad es buena y sobre todo también se va adquiriendo experiencia porque se ha hecho bastante seguido en los últimos años. Ahora por la pandemia se paró de hacer, ¿no? Pero en los últimos, ¿qué será? En los últimos 4 o 5 años no ha parado la producción ecuatoriana y siempre con mucho éxito. Claro, pero por eso, o sea, es que realmente de ejemplos de venta al exterior es Tres Familias y poco más. A mí eso me llama la atención. Nadie más, sí, porque el resto del audiovisual ecuatoriano se consume mucho, pero en Ecuador. Claro. Falta un poco romper fronteras, ¿no? Que yo creo que es un desafío todavía pendiente. Incluso me parece a mí que el desafío es interregional, porque como les explicábamos que es prácticamente 2 países en un solo país, las cosas que se consumen en Guayaquil se consumen en Guayaquil, a veces ni siquiera en Quito, porque la manera incluso de hablar, de cómo vemos la vida es distinta. Entonces yo creo que eso es un problema también que me parece grave para la televisión. Y de hecho yo, que nací en la sierra, pero viví 12 años en la costa y toda la vida he escrito cosas en la costa, es romper eso, ¿no? Es encontrar una serie que nos vincule a todos como Ecuador. Porque una cosa de la que yo me he quejado siempre es de la falta de identidad, porque yo creo que hizo a que el público paraguayo piense de que la siguiente película posiblemente es otras 7 cajas y no quieren perderse y quieren ir a ver, ¿verdad? Entonces, es como los 8 apellidos vascos de España, que de repente también causa algo como eleva el sentido de expectativa muy alto en el público, y luego como que nosotros como guionistas y productores, si no cumplimos eso, te juzgan ya por aquella película que tuvo tanto éxito, ¿no? Entonces es bueno escuchar que casi lo mismo está ocurriendo, pero con las series televisivas de Ecuador, ¿verdad? O sea, en cuestión de cine, sí yo lo veo bastante más complejo, porque el cine aquí ha tenido una historia bastante interesante. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años? La experiencia que yo he tenido es que siento que hay como una desconexión con el público, el cine ecuatoriano, porque hay cantidad de películas con una calidad exquisita, créeme, a mí me encanta. Yo siempre que veo cine ecuatoriano voy y lo veo, me gusta muchísimo, pero sí siento que no sé, o sea, es como que falta encontrar esto que a la gente le haga ir con emoción al cine y decir, me conecto emocionalmente con lo que estoy viendo en pantalla. Porque nosotros también hemos tenido un par de películas así súper exitosas, ¿no? Qué tan lejos, por ejemplo, Ratas, Ratones y Rateros, que es una película que fue un parteaguas en el cine ecuatoriano y que curiosamente cuenta tanto Guayaquil como Quito, esa película, ¿no? Porque está intentando contar la nacionalidad ecuatoriana. Entonces, de ese tipo de películas exquisitas en cuanto a guión, porque me parece que están súper bien guionizadas y súper bien actuadas además, y nos cuentan todo el país, ¿no? Porque al menos qué tan lejos que les convino a verlas si pueden, es una película que recorre parte de la geografía ecuatoriana. Entonces es muy rico porque es una road movie. Y ese tipo de películas, pues es difícil hacerlas, ¿no? Y esta vez una valiente realizadora cuencana, que también ahorita sé que está grabando otra película, está filmando una. Entonces, el cine, y yo siento que ha tenido un repunte bastante interesante en los últimos años aquí en Ecuador. Incluso ya tenemos un festival, el Festival Colibrí, de premios de cine, entonces es bien interesante ya ir replicando eso, ¿no? Acá tenemos yo le daría todo el crédito a una sala de cine que se llama 8 y medio,
que gracias a esta sala, pues el cine se ha movilizado y tiene más conexión con el público, ¿no? O sea, el barrio donde está aquí en Quito aglutina mucha gente, se ha vuelto un espacio cultural súper interesante. Y creo Totalmente. que lo que falta es que la gente deje de alguna forma como de verlo lejano, porque la gente de pueblo, digamos, la gente de Guayaquil dice uno, pero ese cine no está hecho como para nosotros. Yo creo que no es verdad, creo que tenemos que darle la oportunidad también de encontrar ese nexo, ¿no? Y por otro lado, aquí ya también vino el fenómeno de las redes sociales, como sabrán, el canal Enchufe TV, que es ecuatoriano y tiene más de 23 millones de viewers. Entonces esta gente vino a revolucionar también lo que es del audiovisual, ¿no? Y ellos ahorita hicieron una película, no recuerdo el nombre, Kiko, la película Dedicada a mi ex. dedicada a mi ex. La película ecuatoriana más taquillera de la historia. La más taquillera de la historia. O sea, y todo eso del fan, de toda su fanaticada, como se suele decir, que sale de YouTube a las salas de cine. Yo resaltar lo que has dicho del 8,5, porque aquí también, claro, sucede una cosa, y es verdad, coincido contigo en que a veces parece como que el cine ecuatoriano no terminara de conectar con el público. ¿Qué tan lejos? Yo lo he recomendado mucho en España y gusta mucho porque sí es una road movie que muestra un poco cómo es Ecuador, además desde el punto de vista de ese choque cultural, porque la protagonista es una española, ¿no? Que está de viaje por Ecuador. Entonces gusta mucho. Pero yo creo que el problema también muchas veces es de las propias ventanas de explotación. Las películas ecuatorianas en el cine las ponen en unos horarios imposibles durante solo una semana. O sea, si tú quieres ir a ver una película ecuatoriana, en las grandes cadenas de cines la ponen, pues a lo mejor hay una sesión a las 4 de la tarde un lunes, martes, miércoles, jueves, chao. Y por poco cuando tú vas a comprar, porque tú estás ahí en la gran cadena de multicines, ¿no? Con las 37 películas de Marvel y demás, y tú de repente dices que quieres ver la ecuatoriana. La persona de la taquilla te avisa, oye, estás como si fueses a fumar, ¿no? Fumar mata. La persona esto no es broma, puede sonar a chiste, pero ellos te avisan de que vas a ver una película ecuatoriana. Entonces, claro, yo creo que también va un poco por ahí, ¿no? Hay una suerte de irrespeto por el producto nacional que es algo muy propio de todos estos países, que ocurría también en España. O sea, yo recuerdo de niño en España que había las bromas, ¿no? Con que el cine español, que es muy malo y tal. Pues hombre, y esto cuando ya, pues García ya había ganado un Oscar, pero se seguía diciendo es que el cine español es malo, hasta que, bueno, ya Estados Unidos nos convence de que Almodóvar es un genio, no es un tío raro, es un genio. Entonces, como nos lo dice la prensa norteamericana, nos creemos que es un genio, y luego ya salen nuevos cineastas con un lenguaje más hollywoodiense, ¿no? Pues como Amenábar, Mateo Gil, Rodrigo Sorogoyen. Entonces, ahí es cuando los españoles nos lo creemos. Yo creo que en estos países todavía falta lo mismo. En el caso de Ecuador, hay películas maravillosas, el propio ejemplo de Ratas, Ratones y Rateros, Mejor no hablar de ciertas cosas. O sea, hay un cine muy, muy bueno. Negro. Pero yo he visto más cine ecuatoriano que el 99% de los ecuatorianos. No por mi trabajo, sino porque a mí me encanta el cine ecuatoriano, y en cambio los ecuatorianos me dicen, ¿te gusta el cine ecuatoriano? Entonces yo creo que también es una cuestión de creérselo, ¿no? De creerse que hay muy buenas películas, y las ventanas de explotación, insisto, en los grandes cines prácticamente no ponen al cine ecuatoriano, lo condenan. Y por eso yo también aplaudo espacios como el 8,5, en los que sí se pone mucho cine, no solo ecuatoriano, cine independiente de todo el mundo, y que forma parte, es digamos, el corazón de ese barrio, ¿no? de la Floresta. Entonces, yo creo que ese tipo de iniciativas hacen muchísimo por el cine de un país. Justamente, iba a consultarte, querido. Dentro de la ley de comunicación que ustedes están manejando ya, ¿existe lo que se llama la distribución alternativa de festivales? Estaban hablando de que hay un festival, porque en un conversatorio anterior de Cuatía se hablaba de Mafisi, que es parte de un circuito argentino de distribución alternativa. O sea, dentro de este Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo suponemos de que vamos a hacer muchas películas, y no todas quizás puedan entrar en el circuito comercial. Entonces, ya estamos conversando acerca de la posibilidad de un circuito alternativo de distribución. ¿Eso se incluye dentro de la ley de comunicación de ustedes? ¿Cómo están trabajando eso con las salas de cine? ¿Qué características tiene eso dentro de la ley? Realmente no está contemplado, pero yo creería que eso realmente tiene que ver más con una ley de cultura también, ¿no? Ver un poco cómo se puede potenciar todo este tema de festivales y demás.
Bueno, en ese sentido, Víctor, yo te puedo decir que en Guayaquil ya se hace por quinto año consecutivo el Festival de Cine Internacional de Guayaquil. Ernesto y yo fuimos jurados este año. Y hay iniciativas, por ejemplo, maravillosas como el EDOC, que es un festival de documentales. Porque sí te puedo decir con toda certeza que lo que mejor se maneja y lo que más pegada está teniendo tanto en el público como en los realizadores son los documentales. Que yo he visto documentales de ecuatorianos realmente maravillosos, o sea, que nos cuentan exactamente quiénes somos. Y en los EDOC, pues es precisamente el lugar donde más se moviliza este tema de documentales de varios países y también se puede poner en pantalla lo nuestro. Pero como te dice Kiko, es más bien con la ley de cultura ese tema, pero veo que hay muchas iniciativas de gente muy joven, sobre todo, que se está lanzando a hacer sus propios festivales y lo están haciendo con un profesionalismo muy, muy interesante y, por ejemplo, la semana pasada participé en el Festival de Cine Feminista, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que están pasando, está movilizando mucho el audiovisual, pero a veces nosotros no estamos del todo metidos porque tú sabes cómo es el trabajo del guionista. Cuando te meten a escribir una telenovela, olvídate, no tienes vida, ¿no? Pasas encerrado en la casa durante 2 años escribiendo, vives la vida de tus personajes, entonces te aíslas mucho del mundo real. Entonces la pandemia nos ha dado el chance como de, wow, hay un mundo ahí afuera, no solo el mundo de la telenovela en la que uno está metido. Entonces, en ese sentido ha sido interesante. Eso. Déjame ver, había un comentario más aquí de una de nuestras compañeras. Berta Tejada nos dice, aquí en Ecuador guionizan todo, novelas, realities, programas mañaneros, incluso los product placement de las marcas auspiciantes. Eso es importante porque, claro, ustedes saben que a veces en las telenovelas nos obligan a meter productos y nosotros tenemos que hacerlo de manera natural para que no se vea... No, discreto. Qué rico. Exacto. Que no se vea la protagonista embutiéndose la bolsa de papas, sino que sea todo muy natural, ¿no? Entonces, incluso una de nuestras compañeras dijo, bueno, yo me especializo en eso, pero tendrían que pagarme aparte por hacer esto, porque es un trabajo difícil, y es verdad. Sí, yo recuerdo una serie española como Médico de Familia. Era una serie, a mí no me gustaba, pero bueno, la típica serie española, Médico de Familia, y ellos utilizaban la cocina, o sea, la escena del desayuno. En cada capítulo había una escena en la que eran 5 minutos de desayuno y ahí era Nescafé, la leche, pero además así descarado, el no sé qué, y siempre era la cocina, ¿no? Sí, me acuerdo. Y era, pues bueno, el momento del product placement. Sí, pasa mucho. Aquí en Paraguay sí, iba a decir que me acuerdo que estábamos haciendo una serie y de la nada entra una comida para gatos. Entonces, ¿qué hacemos? Que no hay... Pues la nena ahora tiene un gato. Eso sí iba a decir. ¿Incide mucho en la parte creativa cómo de repente te exigen ese product placement? Claro que sí. Te rompen, casi ¿no? siempre, por te ejemplo... puede romper toda la escena. Te rompen, sí, claro. Lo que se hace aparte mucho, que tienen por ejemplo, contratos. Claro. Lo que se hace mucho en las series, digo, es que ponen, por ejemplo, una tienda o un mini market. Entonces ahí se concentran todas las marcas y ahí lo puedes hacer con más naturalidad. Exacto, es como la cocina. Claro. Complicado. El comentario que les iba a hacer respecto a lo que decían del tema de los enlatados, que me quedó sonando porque yo tuve la posibilidad de estudiar en México un tiempo, yo me doy cuenta de que lo que ellos hacen es adaptar, ellos dicen tropicalizar por completo toda la serie. Entonces lo que ellos hacen es, bueno, compro telenovela colombiana, compro telenovela turca, compro telenovela venezolana y la adapto al entorno mexicano. Que me parece que eso también es una salida, ¿no? O sea, o nos daría trabajo a nosotros en este momento, si es que, digamos, por A o B razones dicen que no ha pasado, en el sentido de no permitirnos crear a nosotros como equipo, porque lo que normalmente nos hacen es pedirnos a nosotros propuestas para continuar creando, ¿no? Sobre todo que Ernesto les contaba en el canal TC Televisión, los últimos 5 años, todos los años han sido diferentes producciones nacionales creadas de la cabeza de uno de nuestros compañeros y con apoyo de todos nosotros. Y siempre con un rating sobre los 20 puntos y que han vendido y han liderado muchísimo. Entonces nos parece injusto que ahorita con el tema de la pandemia pues simplemente todo se voló. De los 22 guionistas estamos sin trabajo, creo que todos ahorita en este momento, porque las producciones optaron por cerrar
y empezar a comprar enlatado. Y justo ahorita en febrero pues viene cambio de gobierno y no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. También estamos dependiendo de eso. Porque, por ejemplo, en el caso de Tercer Televisión, ellos son televisión del Estado y los otros canales importantes son en cambio privados. Entonces, un poco estamos dependiendo de qué es lo que pasa para ver nosotros como Gala cómo vamos a poder seguir apoyando ya sea el tema de los tarifarios, el tema de nuestro trabajo en general, porque ahorita todos estamos buscando de qué manera sobrevivir mientras pasa este tema de la pandemia que nos ha pegado con fuerza, pero esperamos pues poder seguir escribiendo y seguir produciendo y que la ley también nos ampare, ¿no? En ese sentido, un poco el proteccionismo. Aparte de los tarifarios, también Kiko alguna vez nos instruyó un poco en cómo firmar un contrato. Nosotros a veces firmábamos casi sin ver lo que nos ponían ahí y eso es un error, porque dentro del contrato hay que especificar muchas cosas, como por ejemplo el número de veces que yo puedo corregir, porque me pueden hacer corregir 20 veces y ya voy a perder mi tiempo y mi dinero por el mismo precio corrigiendo 20 veces lo mismo. Entonces, hasta el número de correcciones hay que saberlo poner en un contrato. Y bueno, y mil cosas más, y leer las letras chiquitas. Así que eso, por ejemplo, también es importante, ¿no? Claro, pero y no es un fallo vuestro de decir, no, bueno, qué bruto que firmo sin leer el contrato. Es que en muchos casos tampoco te dejan. No, ni siquiera te dan la copia. Claro, no, te dan la copia. Bueno, te lo ponen, va, firma, venga, firma. Y esto se hace mucho con los guionistas, porque claro, en el caso de las televisiones primero que bueno, estáis en relación de dependencia, entonces bueno, ya de por sí se funciona con esta lógica de que tú escribes para la televisión y todo es para ellos, pero a los actores les pasa igual, o sea, el actor, sí. A mí me cuentan ejemplos con mucho sentido del humor, actrices que me dicen eso, yo me estoy ahí poniendo el rímel y me ponen el contrato así para que firme, ¿no? Entonces, sí, es complicado porque suelen ser lo que se... Estamos empezando aquí en Paraguay. ¿Cómo hicieron entonces? ¿Hubo gente que fueron al extranjero, que volvieron para enseñar o cómo hicieron? O sea, aquí hay escuelas de cine, pero no específicamente de guión. De guión no hay. Hay de literatura, pero no de guión. Y hay la carrera de cine, que dentro de la carrera de cine hay una materia de guiones. Pero no es que tú te gradúas de guionista. No existe esa figura. Lo que hemos hecho Karina y yo es tomar maestrías de guión, pero no somos graduados de guión porque no teníamos esa posibilidad. No hay un solo graduado de guión en Ecuador, ¿no? Yo creo que todos son o graduados en literatura o que casi adolescentes, niños, entraron en un canal de televisión y se pusieron a escribir, ¿no? Que es el caso de alguno de los guionistas más potentes de Ecuador, que ha sido puro oficio escribiendo 30 años. Es que ha sido así. De nuestros compañeros, los más antiguos del oficio, ellos definitivamente empezaron así a los 19, 20 años, fíjate, escribiendo cosas pequeñas para televisión y son gente que ahorita pues ha liderado todo lo que es la producción nacional ecuatoriana, ¿no? De hecho, las personas que escribieron Tres Familias, donde estuvo Ernesto, uno de los compañeros que fue de los creadores, empezó así, ¿no? En televisión, y él también es dramaturgo y ha montado muchas obras fuera del país, en Nueva York, en Holanda, en Europa, con bastante éxito. Entonces son gente que realmente yo siento eso, ¿no? Y en mi caso también fue así, o sea, yo ya empecé a escribir medio viejita, no sabía que tenía como, digamos, la pasión y el don. Yo estudié literatura porque siempre me gustó, pero me vinculé al mundo de los guiones casi por azar y me quedé escribiendo porque me di cuenta que era algo que amaba hacer, que amo hacer, que espero seguir poder vivir de eso como hasta ahora lo he hecho, porque es una cuestión, no todo el mundo puede ser guionista. O sea, yo creo que no todo el mundo, en el sentido de que te toca sentarte un montón de horas y estar pensando todo el tiempo y dejar de vivir tu vida para vivir la vida de los personajes. Entonces necesitas tener ciertas características especiales y aparte también el tema de que te quitan los derechos, de que a veces no sabes bien cómo proceder en ciertos casos. Entonces ha habido casos de injusticias bastante grandes, porque a nosotros nos han hecho firmar, por ejemplo, contratos en los que nos hacían ceder los derechos por 50 años, o derechos por todo el universo, ¿sí? O sea, unas cláusulas que Kiko las ha leído y se ha quedado así como, no puede ser que les estén haciendo firmar eso. Y es verdad, o sea, a veces uno firma coercionado por las circunstancias, por el tiempo. Tenemos una compañera que no lo hizo, no firmó y fue despedida inmediatamente en ese momento. Entonces, si no tenemos una asociación detrás, si no creemos en la asociación, si no nos sentimos respaldados los unos con los otros, es muy difícil que se logren cosas. Porque, como les decía Ernesto, lo ideal es que todo el mundo esté junto,
para que todos peleemos por lo mismo, porque con que uno diga, ah, bueno, entonces si fulanito no quiere escribir, me meto yo, ya las cosas empiezan a fallar. Y ahorita, pues, sí me gustaría que les cuentes un poco, Kiko, cómo fue el caso de Antuca Me Enamora. Tuvimos un caso hace poco en el quitaron a uno de nuestros compañeros, de hecho, al que creó la serie, por el tema de la pandemia, fue despedido del canal. Y sin ninguna explicación, quitaron sus créditos por completo. Al segundo día ya pusieron los créditos del resto de compañeros, excepto de él, que era la persona que creó la serie. Y después, al tercer día, quitaron los créditos de todo el mundo. Ya simplemente no, nadie escribió la serie, se escribió sola, no sabemos, y quitaron hasta los créditos de los actores. Entonces, obviamente, nosotros como Gala hablamos con Kiko, le contamos la situación, y entonces te doy la palabra, Kiko, para que cuentes lo que pasó a continuación de eso. Nada, sí, nosotros como, pues eso, conversando con Gala, nosotros como entidad de gestión, porque, bueno, las personas de las que quitaron los títulos de crédito son socios, ¿no? Como guionistas, conversamos con ellos un poco para tantear qué querían hacer. Este tema de los créditos, bueno, ahí en propiedad intelectual hay un derecho moral que se llama de paternidad, que es que en cada acto de explotación de la obra pues se tiene que reconocer quiénes son los legítimos titulares. Claro, siempre que esto sea posible, es decir, hay determinadas obras en las que no siempre vas a poder decir quiénes son los titulares, pues eso, pongo el ejemplo de un concierto, ¿no? De una orquesta sinfónica en la que los músicos que están interpretando tienen un derecho moral de paternidad como intérpretes. Tú por la radio no puedes decir el nombre de los 67 violinistas. Pero en televisión sí, la lógica de los títulos de crédito es que algunas televisiones dicen que, bueno, no, es una omisión técnica, o yo esto lo puedo quitar porque en televisión el tiempo es oro, ¿no? Y han bajado los ingresos publicitarios, entonces no voy a quitar tiempo de los créditos. No es así, la televisión es un tipo de explotación en la que, por supuesto, que hay que poner los créditos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, bueno, primero recoger firmas no solo de guionistas, sino de una serie de titulares de derechos, también de actores, en apoyo a los compañeros de los que habían retirado los créditos, y se ingresó en nuestra oficina de derecho de autor, como vuestro SENAPI, se ingresó un documento explicativo de, bueno, de que se estaban vulnerando los derechos morales, que estábamos muy preocupados con esta actitud del canal. Nosotros habíamos enviado cartas al canal y nunca nos contestaron. Y lo que hizo nuestra Oficina Nacional de Derecho de Autor es poner una tutela de oficio, que es una acción administrativa en que la oficina, por sí sola, lo que hace es requerir al canal de televisión que cese en esa infracción, dándoles un plazo de 5 días, o iban a tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí el canal de televisión reculó y volvió a poner los títulos de crédito. Entonces, son pequeñas batallas, son cosas que uno puede pensar que es imposible, porque en su momento era un poco la actitud, ¿no? Detrás un poco de todos los titulares, decían, no, si el canal de televisión ha hecho esto, es imposible que se eche para atrás. Bueno, al final de la historia lo que ocurrió es que un grupo de gente se unió y el canal de televisión tuvo que reconocer que se había equivocado y restituir los títulos de crédito. Yo creo que ese es el ejemplo más grande de que la unión hace la fuerza. O sea, si lo logramos, esta pequeña batalla, pues podemos ir logrando otras cosas con el tiempo, ¿no? Pero la idea es seguir trabajando en conjunto. Como les decía Ernesto al inicio, empezar a unirnos entre las diferentes asociaciones. Así que simplemente yo les diría, para ya ir finalizando, es que estamos, compañeros, dispuestos a seguir colaborando en lo que ustedes necesiten como Paraguay. Bienvenidos, ha sido un gusto muy grande el hecho de poder tener este primer conversatorio, que esperamos que se repita, porque a nosotros también nos interesa pues esta unión e ir conociendo las realidades distintas del audiovisual en los diferentes países, ¿no? Entonces la idea es ir juntando también, ir organizándonos a nivel, como hablaban, quizás de una federación, para poder ir defendiendo también nuestros derechos. Y en el caso de que nos llegue a pasar algo como lo que ya nos pasó, pues poder recurrir también a las firmas de los compañeros de Paraguay, de Perú, de Colombia, para que sientan que hay un respaldo a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces yo les pediría también en ese sentido que no se pierda esta conexión, que sigamos juntos. Cualquier duda, pues tienen a Federico, tienen a Ernesto, me tienen a mí también en el caso de que quieran consultar algo más. Y no sé si quieren decir algunas palabras finales de Ernesto. No, yo estoy muy contento de poder intercambiar criterios con los compañeros de Paraguay, y espero que en un futuro cercano podamos hacer este tipo de reuniones, pero quizás con más compañeros de otros países, ¿no?
Y bueno, me había olvidado de Latin Artist, que habló Federico, y bueno, no sé si con Latin Artist directamente o ver esta posibilidad de en algún momento pues unirnos todos. Me parece que sería muy interesante, ¿no? Que esto sucediera. Así que yo encantado y bueno, estamos a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias, Ernesto. Creo que es muy importante en la reunión de hoy. Creo que es muy importante empezar a trabajar en una federación. Creo que es muy importante seguir anexando a más países a estas conversaciones. Yo quiero aprovechar, antes de despedirnos, ¿verdad? La experiencia. Yo sé que en la reglamentación y en las leyes americanas, ambas listas estaba, ¿verdad? En la Joe Biden y la de Trump, el tema de las regalías también a través de las plataformas de distribución musical. O sea, estamos hablando de Deezer, iTunes, Spotify, y dentro de las nuevas reglamentaciones existen las regalías a través del productor, director y también guionista. O sea, hay un espacio de guionistas para videoclips que también tiene un montón de experiencia que nos falta, y eso se tiene que llevar a través de las sociedades de gestión colectivas, ver ahí, yo no sé cómo ustedes están en ese sentido en Ecuador, esperando este cambio de ley de los Estados Unidos. Nosotros, sí, si puedo hablar. Sí, efectivamente, una cosa muy buena, y así doy también las reflexiones finales, que ocurre en Estados Unidos es que la US Copyright Office es el edificio que está más cerquita del Congreso. O sea, para que nos hagamos una idea de lo importante que es para ellos el tema de la propiedad intelectual. O sea, las legislaciones comprar 5 americanas, y que en esa misma oficina de copyright hay un mapa de Ecuador lleno de dardos que están lanzando ahí porque somos un país pirata, ¿no? Entonces, sí, dentro de esta lógica, la propiedad intelectual tiene que ser política de Estado. En el caso de estos países europeos y latinoamericanos en los que hay sociedades de gestión colectiva, existen estas federaciones internacionales. Nosotros precisamente con esta federación internacional se está negociando ya con estas grandes plataformas en bloque por grupos de países, pero vamos todos juntos para ver qué tanto se paga en uno o en otro. Entonces, en ese sentido es lo mismo. O sea, la unión hace la fuerza. Nosotros en Ecuador la legislación sí permite el cobro de esas regalías de parte de estas plataformas para los actores, porque ellos sí tienen este derecho de remuneración. Para los autores todavía nos faltan, estamos trabajando en la reforma. Entonces, nada, lo que hemos dicho, ¿no? Esta federación que existe, que es Latin Artists, se pone a disposición de todos ustedes también para que conversemos y ver cómo podemos ir apoyando en la constitución de una entidad de gestión, en conversar entre otras entidades de gestión, y la idea es eso, seguir avanzando juntos. Yo, eso, muy agradecido por la invitación. Al final me encanta porque no hemos hablado solo de propiedad intelectual, sino más bien hemos hablado en general de audiovisual, la conquista del mundo y derecho de entretenimiento, que se suelen llamar, ¿no? De diferentes tipos de leyes y de cómo se va constituyendo el mapa para que Paraguay sea una potencia audiovisual, igual que Ecuador. Estamos trabajando en ello. Así que eso, seguimos en contacto y hagamos esto todas las veces que queráis. Muchas gracias, Kiko, como siempre. No sé si Néstor, para terminar, ¿querías decirnos algo más? No, agradecerles también a todos ustedes por esta oportunidad, y algo que siempre a mí me llama la atención es que cómo es que el reggaetón pueda no tener fronteras y nosotros hablando los mismos idiomas, o sea, el mismo idioma, no podamos hacer lo mismo con el cine o con las producciones audiovisuales. O sea, yo creo que se puede. Yo siempre le he dicho a los productores españoles también, ¿cómo es que esta bailarina, ¿cómo se llama la última de España que está rompiendo por todos lados aquí? Rosalía. La Rosalía. La Rosalía, que justamente yo la conocí cuando no era todavía famosa, pero estaba en planes, porque con la SCAC le hicimos le hicieron uno de sus videoclips,
y estaba en los planes, y yo decía, venía aquí a Paraguay, le hablaba a Rosalía, nadie le conocía todavía, pero mira lo que es. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo también con el cine audiovisual. No puede ser que solamente la música pueda romper esa barrera y que nosotros no podamos. Así que creo que se construye eso haciendo esto, justamente compartiendo y hablando, a ver si podemos abrir más mercados también y profesionalizarnos también para poder conquistar otras tierras. Muchas gracias a ustedes y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Kiko. Gracias, Ernesto. Gracias, Víctor. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta noche. Que tengan muy buen fin de semana. Ustedes Muchas también. gracias a Cuídense mucho. todos. Hasta Un luego. gusto. Hasta luego. Gracias.